porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y gracias por su compañía en esta mañana. Estamos en C7. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero iniciar dando cuenta de una espléndida conferencia que tuve oportunidad de escuchar ayer con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él editó un libro que se llama Los sinuosos caminos de la demencia. Interesantísima su conferencia, realmente interesante. Él inicia, fíjese qué curioso, desde el arte, vinculando la creación ligada a lo intelectual, al cerebro, y pone como ejemplo esa escena de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en donde está la creación del hombre, la mano de Dios y la creación del hombre, y engloba en una línea alrededor de esa imagen, y no es más que el cerebro, y dice desde entonces los estudios que había en fisiología y demás, pues ya el cerebro ocupaba un sitio importante en la investigación, y luego se preguntaban dónde radica el alma. Mucho tiempo se dijo que en el corazón, ahora se sabe que todas las emociones están en el cerebro. Fue una conferencia realmente espléndida y empezó a hablar, por supuesto, de mil aspectos que tienen que ver con el deterioro de la memoria inmediata. Nos muestra desde el cerebro de un niño, de un feto, por ejemplo, antes de nacer, está liso. Es como la comparación que hacía como la uva en pleno y la pasita, o sea, se va haciéndose cada vez más rugoso. En fin, toda la historia, la plasticidad del cerebro, la posibilidad de la recuperación de las neuronas, el deterioro hasta el Alzheimer, por ejemplo. Una conferencia brillante. Ya tendremos oportunidad de invitarlo al programa para que nos hable por los surcos del olvido. Memoria, el ser es memoria, dice, y bueno, los comentarios también del doctor Celso Cerda durante la presentación de este libro, Por los surcos del olvido, que además usted lo puede encontrar el libro en la Sociedad de Geografía y en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y bueno, muy accesible. Ya lo comentaremos con mayor profundidad. Pero hoy quiero dar la bienvenida y seguimos con esos tonos del alma, de las emociones, de las elecciones, de ese inconsciente. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Luis Armando González, psicoanalista, está con nosotros de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Es Luis Armando González, y además nos acompaña Xóchitl Briseida Ruelas, también de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Hablaremos de la definición de género, hablaremos de esos aspectos que tienen que ver y que son polémicos en la actualidad, de hecho. Luis Armando, buenos días. Xóchitl, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pero si me lo permites, Luis Armando, podemos compartir esta anécdota que me narras al llegar Luis Armando y estacionarse aquí por la calle Rojas González, adelante de los Otates, frente a la escuela. ¿Qué fue lo que pasó, Luis Fíjate Armando? que sí es importante que lo cuente. Dilo, porque por favor. Me está perturbando mucho. Yo creo que a todos nos perturbaría. Bueno, al llegar a estacionarme, invadió un poco una casa. Y entonces me bajo y le digo, oiga, señor, fíjese que le estoy invadiendo. ¿Usted tendría algún problema porque yo me invada 20 centímetros? No, señor, está muy bien, no nos estorba. Y entonces volteo y es una casa hermosa, verdaderamente hermosa, está abierta, y veo hacia el fondo de la casa y digo, qué bonita su casa. Sí, la vamos a tumbar. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer muchos departamentos aquí. Es profundísima la casa. Y sí se veía que era profunda. Y entonces el dolor fue grande porque tú dices, ¿qué ciudad vamos a tener? Sí. O sea, las casas más hermosas de la ciudad se están derruyendo. Y entonces, ¿qué hábitat? ¿Que esa es la Guadalajara que queremos? ¿Por qué nadie hace nada? Sí, y se dan los permisos fácilmente de construcción, porque eso sin duda tiene un permiso. Por supuesto que no, o sea, nadie invierte en tantos departamentos. Una millonada para que se los detengan, o sea, qué barbaridad. Y no hay una consideración a qué hábitat que queremos, o sea, qué espacios, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, o sea, por dónde van a caminar, cómo van a recuperar las historias que les contemos. Qué barbaridad. O sea, porque uno dice, bueno, caminas por Vallarta, y Vallarta tenía esto y esto, y ellos van a caminar y no van a encontrar esto y esto, porque las fincas ya no están. Chapultepec. Casas hermosas en Chapultepec. Donde están esos muchos edificios todos horrendos. Sí,
Sí. Que alguien dijo alguna vez que eran bonitos, pero ya están horrendos. La casa era hermosa, esa esquina, que dijeron que la iban a recuperar, nunca la recuperaron. Fíjate nada más. La casa Oetlin. Sí, la hamburguesería de Vallarta también era una casa que fue casa de gobierno, ¿sabías? Sí, no sabía. Entonces, sí, allí vivió Agustín Yáñez, fíjate nada más. Y de pronto se convierte en hamburguesería y de pronto tumban las casas. Pedro Moreno, que es una de las calles más hermosas con fincas preciosas, lo mismo, sí, convirtiendo en multifamiliares. Y si además el aspecto de la funcionalidad son, en las cuadras eran 2, 3, 4 casas cuando mucho amplias. Así es. Ahora son 30 departamentos o 3 torres de 30, que es peor todavía. ¿Te puedes imaginar el caos al que se puede llegar? Sí, ese es un aspecto, o sea, la funcionalidad. Y la estética. Pero yo la parte de la estética la priorizo porque, sí, fíjate, en el imaginario uno va transmitiendo lo que vivió. Sí. Con los recuerdos, ¿no? Esas cosas que uno imaginó cuando caminó, sí, por esos lugares y se las comparte a la siguiente generación. Pero ¿y ahora qué le compartimos? O sea, ¿dónde se anclan? Ahí existió una casa linda. ¿Cómo? Ay, qué terrible, la verdad es que sí. Y a mí me impresionó la anécdota porque Luis Armando me la platicó con tal testimonio. Llega, se estaciona, él muy educado, puedo estar aquí. Qué bonita su casa. Sí, la vamos a tirar. Vaya, ese sentir que eres solo del mundo y que puedes hacer lo que quieras, nos pertenecemos, vivimos en respectividad unos con otros, hay que pensar en todos los demás, ¿no? Sí, pero es ahí, yo sí creo que es la autoridad, que sí, la autoridad tendría que ser más firme, normar y actuar conforme a la ley y no dejar construir en ciertas zonas donde no se puede construir ese tipo de edificios. Así es. Pues ahí está, qué pena ser testigos de todas estas destrucciones y no poder hacer nada, ¿no? No, ¿sí? Yo creo que sí podemos hacer. La cosa estamos haciendo. Esta es una manera de hacerlo. Es una manera de decirlo, organizarnos, sí, ciertamente. Además, la Donde Guevara, todo lo que es esta zona, pues se caracterizaba por sus áreas verdes, porque eran personas muy arraigadas a la Guadalajara de antes, familias antiguas. Entonces es una pena. Y cada día más nos vamos pareciendo a esas novelas de ciencia ficción, en donde ya hay cotos, en donde de aquí para allá no pasa cierta clase y de aquí para acá tampoco. Y uno dice, bueno, ciencia ficción, eso no se dará. Cada día nos aproximamos a vivir eso, ¿no? El área expuesta y los cotos cerrados, donde solamente una clase social puede estar. Además, también aislada. ¿Qué vida es esa, no? Pues bueno. Ya lo hemos comentado, sí es una anécdota y ojalá las autoridades tomen en cuenta. Estamos hablando de Rojas González, aquí, adelantito, en la siguiente cuadra. Sí, Avenida México y Rojas González. Y Rojas las González. Casas más de los bonitas. Otates, puedo poner, sí, de los Otates, escasas 5 casas. Cerca del IFE, por ahí, ¿no? 2, 3 casas del IFE. 3 casas del IFE. Qué pena que esto esté ocurriendo, Bueno, pues vamos a nuestro tema. Hoy le damos la bienvenida a Xochitl. Luis Armando es la primera vez que viene al programa. Armando ya se maneja como pez en el agua aquí en los micrófonos. He aprendido. Pero ¿qué me dices, Xochitl? ¿Cómo estás? Háblame un poco de tu formación. Muy bien, muchas gracias. Y pues yo me estoy formando en la asociación, hice mi maestría ahí en psicoterapia psicoanalítica y ahora estoy en la formación como psicoanalista, candidato de NIPA, que por cierto están las inscripciones abiertas. Para si a alguien le interesa, pues llame o vaya para preguntar. Sí, Luis Armando. Les cuento a todos que en la asociación en la formación no es un doctorado, es el equivalente a un doctorado. ¿Por qué no quisimos hacerlo como doctorado? Porque muchas veces nos atrapamos en la legalidad y no en el gusto de estudiar. Sí. Durante muchos años nosotros estudiamos eso que ahora llamamos maestría porque está legalizado ante la Secretaría de Educación, sin el grado. Y el que iba a estudiar. Tuvimos la necesidad por recomendaciones y por gusto de legalizarlo. Y de verdad que hay una diferencia. Los que están en IPA van porque quieren estudiar. Sí. Y varios de los que están en maestría a veces van por el grado. Tratamos de que eso desaparezca, pero la formación es así. Ahorita tenemos, como dice Xochitl muy bien, admisión a maestría ya IPA. Ajá. IPA quiere decir Asociación Psicoanalítica Internacional, a eso estamos afiliados. Ellos nos dan el aval y la supervisión que requiere. Entonces, nuestro egresado de la asociación
entra como candidato de IPSO inmediatamente, que es la Asociación Internacional de Candidatos en Psicoanálisis, y cuando egresa puede inmediatamente ser admitido en IPA. Ah, excelente. Que fue la asociación que fundó Freud. Muy bien, muy bien. Y además es maravilloso. Simplemente la lectura de toda la obra de Freud es fascinante. Y de pronto uno se encuentra, digamos, si me permiten el verbo, el gerundio, cachándose de esos lapsos que te ocurren, o eso, dices, ¿qué pasó? ¿Qué me quiso decir el inconsciente? Es fascinante, ciertamente. Y muy, muy actual, porque se podría pensar, no, es que Freud ya está muy superado, pero bueno, se sigue reinterpretando y reactualizando, ¿no? Fíjate, la semana pasada, hace 2 semanas, hablando de ese punto, fue la reunión internacional de IPA, fue en la ciudad de Boston. Ciudad de Boston era toda psicoanalítica, había más de 3,000 psicoanalistas de todo el mundo. Hay un Freud muy actual, verdaderamente actual. El pensamiento freudiano sí se está reinterpretando, pero no es que se esté modificando, se está reinterpretando. No. Es un pensamiento actual. A la luz de, a la luz de lo que él iba, se hacen nuevas lecturas y nuevos entendimientos de lo que él quiso decir, y es justamente un punto del tema de hoy. O sea, en 1903 Freud escribe 3 ensayos para una teoría sexual. En el tercer ensayo habla de la pubertad. Él ahí es donde hace esa gran revolución sobre la sexualidad infantil, ¿no? Que dice que el niño tiene sexualidad. No es que pueda tener una actividad sexual, sino una psicosexualidad. Una psicosexualidad. Claro. Y pero que la sexualidad se incrementa fuertemente en la pubertad. Y ese es el tercer ensayo. Pues de esto hablaremos en el programa, justamente, la elección de género o la elección de tu actividad, digámoslo así, sexual finalmente, y cómo se va dando. Vamos a hablar de este tema inmediatamente después del corte. Gracias, Ángeles, Barcha, Claudia, nuestros compañeros tras el cristal. Y el teléfono es el 3030-5350. Ojalá que quiera llamarnos. La mejor pregunta es esa que usted hace. Probablemente yo no acierto a formularla, pero usted sí. Entonces llámenos, ¿vale? 3030-5350. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, si ustedes acaban de encender su radio, su televisor, la pantalla de su computadora, estamos con el tema, la definición de género, y habría que empezar por conocer la diferencia entre sexo y género. Eso es interesante. Y bueno, yo les paso el micrófono a los que más saben. Hoy con nosotros Luis Armando, nos acompaña Luis Armando González y Xóchitl Briseida Ruelas. A ver, Xóchitl, ¿qué nos dirías de esta separación entre sexualidad y género? Pues yo creo que parte también de ver entre el sexo, que estaría más determinado por lo biológico, y el género, desde qué punto lo entenderíamos y desde dónde se asume una persona su género, que podría ser más bien entendido como algo social, que le viene pues de los padres o del grupo al que pertenece. De acuerdo, entonces estaríamos pensando en que definitivamente son 2 géneros, 2 sexos, masculino y femenino, nada de un tercer sexo. ¿Eso sería un tercer género? Pues en todo caso, en cuanto a sexo sería hombre y mujer, nada más. Y en géneros, pues habría que pensarlo como masculino y femenino. Sí, porque la cultura occidental nada más tiene 2, o sea, verdaderamente masculino y femenino. Solamente en algunas partes aceptan un tercero. Esto ha ido cambiando, por supuesto, ¿no? Sí. Pero es una de las cosas como a pensar. ¿Cómo se constituye el género? No te pongas eso que es de niña, o no te pongas esto que es de niño, ¿no? Los niños bailan así, o los niños no se mueven. Ese es el concepto social del género, ¿no? Los hombres no hacen esto, las mujeres no hacen aquello, y van como enmarcando, identificando sería la palabra. Claro. Identificar es, esto es igual a esto, ¿no? Sí. Y lo que queda afuera ya no es igual.
Bien. Entonces, ese es un elemento fundamental que tiene que ver con eso. O sea, todo lo que no sea igual a esto, ya no es. Entonces, tan claro, bueno, simplificando un poco, con riesgo de que se entendiera banalmente, pero en aras de lo claro, vamos, sexualidad genéticamente hablando, género culturalmente hablando. Así es. Queda ahí. Estaremos hablando. Ahí la posición psicoanalítica, que es interesante. ¿Cuál es? Nosotros vemos que hay una pulsión. La pulsión busca satisfacerse en un objeto. Este objeto puede ser el propio cuerpo y es una pulsión sexual. Sí. Busca satisfacerse en un objeto que puede ser el propio cuerpo o un objeto que es una persona externa. A veces me dicen, es que objeto se oye como mercantilista. Sí. Es como nada más salir, ¿no? Entonces, la pulsión no tiene definición de masculino o femenino. Quizá en algún momento Freud usó el concepto de pasivo y activo, y la pulsión activa le puso masculino, y la pulsión pasiva, por la forma, le puso que era femenina, porque recibía, nada más, Sí. o porque iba. Sí, ¿Sí? para no complicarnos. Para no complicarnos, así de... Entonces, la pulsión va y busca satisfacerse. La pulsión no puede quedar sin satisfacerse. Bien. Pero no, la pulsión no tiene definido un objeto. O sea, no es que haya un hombre por fuerza va a tener que definir una mujer. La pulsión puede satisfacerse en el propio hombre. O sea, en sí mismo puede ser autoerótica. La masturbación es una de las formas de autoerotismo. O puede ser más compleja que eso, porque puede ser autoerótica pareciendo que fuera no autoerótica, que fuera heterosexual. Compartida, vamos. Compartida. Porque alguien puede estar pensando cuando tiene relaciones sexuales que nada más se satisface él y la otra no existe. Es ¿no? autoerotismo en todo caso. Queda todavía en el autoerotismo. Sí. Entonces, te fijas lo complejo porque Claro. parece que está en relación con el otro, pero en realidad nada más está en relación consigo mismo. ¿no? Entonces uno lo ve en cualquier tipo de relación de pareja, homosexual o heterosexual, esto. Sí. O sea, hay una persona que dice que enamora a otra, pero en realidad enamora a la otra lo que a ella le gusta. En sí mismo. En sí mismo. Como Eso reflejo de sí mismo. Como reflejo de sí mismo. Ya. Ahora, el tema que habíamos programado para hoy, ¿cómo se va conformando tu opción, vaya? Ahora de sí. elección de género. Exactamente. De objeto. ¿Xochitl? Pues justamente son Silvia Bleichmar, que es una psicoanalista ¿Es argentina? argentina, menciona como el género es mucho antes a una definición sexual o biológica como hombre o mujer. O sea, más bien desde antes, con esto que iba diciendo Luis Armando, que si al niño lo visten de azul, que si la niña de rosa, que si le ponen los aretitos, que ella juega con muñecas, desde ahí ya se va encaminando que es niña. Entonces la definición no le corresponde al sujeto, sino a lo social le dice quién es. En cuanto al género, Ajá. un tanto sí, de principio. Llega el punto en esto de que Luis Armando iba hablando de las elecciones de objeto, que es en la etapa que en psicoanálisis denominamos complejo de Edipo, donde va a coincidir o no la elección de objeto con el género que se ha ido formando ya desde tiempo antes en el infante. Eso nos mete a serios problemas y complejidades, ¿eh? Sí. Sí, de pronto el niño genéticamente es un niño, pero de pronto, por más que le hayan dado la elección antes de su género, resulta que no es feliz instalado de esa manera. ¿Qué pasa, Luis Armando? Porque son tres cosas las que ahí actúan. Uno, que tiene que ver con esto que Xochitl explicaba muy bien, que es cómo se conforma el género, que es a través de los padres, pero que está dado en el imaginario social, ¿no? Sí. Entonces, tú eres niño, tú eres niña, ¿sí? Luego, cómo él va viendo su cuerpo, porque él tiene una definición anatómica. Exacto. Y en esa definición anatómica hay un pene o hay una vagina. Sí. En los niños nada más. En el adolescente hay cambios, pero en ese periodo nada más. Entonces, ya va notando que hay diferencias, pero también ve que hay un papá y una mamá que tienen un cuerpo diferente. También ve esa parte. Y que hacen cosas diferentes.
Entonces tenemos un segundo elemento. Primero tenemos el elemento social, luego tenemos el elemento corporal, luego tenemos lo que sería el ideal. El ideal. Ajá, un hombre debe de ser, o sea, el ideal tiene que ser. Sí. Esos tres elementos van conformando la identidad. Sí. Entonces, en tiempos, los tiempos se superponen, no es primero uno y luego otro, sino puede empezar con uno, superponerse el otro, o actuar los tres al mismo tiempo. En este asunto de la complejidad, que no es genética, que es primero más uno, más dos, no, sino todo está al mismo tiempo. Todo se da. Todo se da. Pero además hay otro elemento que el psicoanálisis considera, que es el a posteriori, que ese es todavía más complicado. Es decir, el niño tiene una experiencia a una etapa, y en ese tiempo que ocurre esa experiencia, lo registra. Para él no es ni bueno ni malo, ni hombre ni mujer. Ajá. Pero es en el a posteriori cuando se da cuenta que eso que ocurrió correspondía a una cuestión homosexual, o una cuestión heterosexual, a una cuestión sexual. No es en ese... El niño no se entera de que si lo tocan de más, él siente. Sí. Nada más. Pero cuando tiene uso de razón, dirían en mi pueblo, es cuando se da cuenta, es que eso que me ocurrió hizo sentir esto, eso estuvo bien o eso estuvo mal, es la posterior. Entonces te fijas que ya vamos muy complejos, ya teníamos tres fantasmas dados, lo social, lo corporal, la diferencia anatómica y el ideal. Tradicionalmente las culturas occidentales solo han considerado lo anatómico directamente. O sea, es decir, es hombre si tiene pene y es mujer si tiene vagina. En la actualidad. En algunas culturas indígenas hay un tercer elemento que es el barbeche, y en los zapotecas, en la zona del Istmo, hay una persona representativa de esto, que no es hombre, pero tampoco es mujer, y es el que inicia. O sea, es un homosexual que inicia a los jóvenes puberes en la relación. Ahí ya tienen un tercero, que es diferente. Un tercer género, un tercer concepto de género. Nosotros nada más tenemos dos. Va cambiando, por supuesto. Claro. ¿No? Viene todo el asunto. Entonces, en esta primera parte se da la identidad, y esta identidad va luego a elegir una relación. Nosotros decimos vas a tener una relación de objeto. O sea, si yo tengo un cuerpo de hombre, pero pero en mi interior soy una mujer, puedo elegir un hombre. ¿Por qué no? ¿Usted qué opina de todo esto? Teléfono 3030-5350. Bastante complejo. No es tan fácil como dictaminar y como enjuiciar y como esto sí, esto no. Es muy importante conocer pues todas estas complejidades para comprender ese misterio que es el ser humano, lleno de una serie de aspectos que no alcanzamos a controlar y a dogmatizar al respecto. Claro, porque no es ni el prejuicio, es cómo opera el aparato psíquico. Sí. O sea, igual puede pasar que tengas el cuerpo de una chica y la integración psíquica de un joven. Es frecuente, digamos, se habla de que en la actualidad se da mucho más este tipo de situaciones complejas que antes. Yo creo que el hombre ha sido el hombre desde siempre, pero ¿qué dirías, Luis Armando? No, lo que pasa es que ellos... ahora hay más apertura. Hay más apertura, definitivamente. Han exigido su lugar, su respeto, su dignidad. Pero en los diálogos de Platón se ve claramente, ¿no? Sí. Vamos a ir a un corte y regresamos con usted en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Con nosotros Luis Armando González y Xóchitl Briseida Ruela, psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Y estamos hablando justamente, tratando de encontrar un poco con profundidad relativa a lo que permite un programa, alcanzar a visualizar o atisbar esa complejidad de la elección de género y demás, que en la actualidad resulta
altamente polémica y que se mezcla con aspectos de moralidad, de ética, de costumbres sociales y demás de una manera un tanto arbitraria, ¿no, Luis Armando? Sí, fíjate. ¿O qué nos dices? Me quedé pensando un poco en esto que yo decía hace un rato. Puede parecer que una persona heterosexual tenga un funcionamiento heterosexual y no tenga nada de interés de otro tipo, ¿no? Es muy frecuente. Sí. Entonces, una persona heterosexual hace la elección de objeto en las mismas condiciones que la hace una persona homosexual. ¿A qué me refiero? La elección de objeto se hace a partir de lo que uno vivió con sus objetos parentales, con sus figuras, con las relaciones parentales. O sea, con una mamá de un tipo que daba la atención y el cariño, y un papá que empieza haciendo las mismas cosas de la mamá, afortunadamente, pero que luego se separa para establecer una ley. Para la ley que hace que se pueda dar la separación, si no se queda todo en una simbiosis, ¿sí? Eso le pasa a los que posteriormente hacen una relación, tienen relación homosexual, como los que tienen una relación heterosexual. Y no les pasa la separación a los que son perversos, ¿no, Xochitl? O sea, el que se da hacia la perversión, ese ya no. Durante muchos años se consideró, por esa cosa, hasta se les decía perversos a los homosexuales, ¿no? Se consideró que la perversión y la homosexualidad eran lo mismo. Eran lo mismo. Afortunadamente, se ve que no es así. Y no perversión en el sentido despectivo. Nosotros consideramos la perversión como un funcionamiento psíquico, como consideramos la psicosis y como consideramos la neurosis. Es una manera de funcionar. No es un calificativo moral. No es un calificativo moral, por supuesto. Esto es importante porque si uno considera moralmente o con un calificativo moral la perversión, entonces pues ya no ve el funcionamiento. Ahora, no quiere decir que el que tenga un funcionamiento perverso no tenga cosas que son amorales. Son dos cosas diferentes. Sí. O sea, funciona así. Sí, no lo excluye. No lo excluye. Funciona así, pero en realidad tiene un cierto grado de maldad. Bueno, la perversión, el límite de la perversión está en la maldad. O sea, la maldad todavía brinca más el asunto de la perversión, pero no me voy a meter en eso. Entonces, bueno, todos pasamos por esas relaciones primeras y en todos nos queda grabados en esa identidad nuestra cómo vamos a elegir a nuestro objeto, ¿sí? Ciertamente, si hay una posibilidad en la identidad en donde por las vicisitudes tan complejas, porque no es un hecho, no es que vengan en la sociedad y me digan tú te vistieron de rosa y por eso te vas a hacer gay, o te pusieron faldita, yo te decía del caso de los escoceses, ¿no? No es un solo hecho, es toda una complejidad. O sea, a esta complejidad externa viene cómo lo asimilo yo, ¿no? O sea, cómo yo me apropio de eso, ¿sí? Si es que alcanzo a apropiarme, porque puede ser que me quede como psicótico, en donde no soy yo, sino soy la prolongación del otro. Pero aquí yo me apropio, me voy a ser neurótico, y en esa elección de apropiación, a lo mejor yo me construí en un cuerpo de hombre con una mentalidad de mujer, o en un cuerpo de mujer con una mentalidad de hombre. Esto en el menor de los casos de complejidades, porque todavía hay otras combinaciones. Y voy caminando hasta que llegar a lo del Edipo, que Xochitl le explicabas hace un ratito. Si quieres volver a explicar cómo se hace la elección de objeto en el Edipo, porque eso ya es después. O sea, cuando uno llega a elegir el objeto, ya es. Eso es a posteriori. Es a posteriori. O sea, ya eres, tendrás un cuerpo que es hombre, pero tienes un imaginario que es de otro tipo. Pero dejabas a la mitad de esta idea, decías, alguien puede tener relaciones heterosexuales tranquilamente, pero te quedaste en el imaginario puede ser estar pensando que tiene relación con un hombre, por ejemplo, con una mujer. O sea, la construcción imaginaria es tan fuerte que puede estar con una mujer imaginando que es un hombre, y ahí ya se trastocó. Se da porque nos tendremos que ir y en el momento le tenemos que dar espacio en donde
y cómo tendría que ser una relación bien o sana. Sana, digámoslo, ¿no?, así. En cualquiera de las dos, ¿no? ¿Xochitl? Sí, que justamente parte de lo que hablaban al principio, de esto de cómo se ha ido repensando la teoría de Freud, es que Freud hablaba también de cómo la sexualidad tendría como fin la reproducción, y que ahora pues ya no, o sea, ya no es una prioridad, no es una prioridad la reproducción, hay sexualidad solo por placer, y que desde ahí también es que la teoría de Freud causa mucha incomodidad, y el psicoanálisis también en cuanto a este autocuestionamiento que genera en las personas. Con esto que vamos hablando, vemos cómo no hay como líneas definidas y establecidas, y en cuanto a esto de las elecciones de objeto, que es lo que hablábamos del Edipo, que es algo que luego se le critica mucho al psicoanálisis, de que hay todo con la mamá o todo con el papá, pero es algo importante, porque fueron las dos primeras personas con las que se tuvo una relación amorosa y sexual, no sexual en el sentido de una sexualidad adulta, sí, pero sí de la libido sexual que iba hablando Luis Armando, de la libido, de la pulsión. Y por eso es que es importante, cómo es que más o menos a la edad de 3 a 5 años, 6, cómo es que el niño se relaciona y elige como un objeto de amor a la madre o al padre. Y cómo es, y Freud hablaba de un Edipo doble, que tiene que ver cómo yo como mujer elijo a mi padre como mi objeto de amor, pero a la vez también elijo a mi madre, y se hace todo un interjuego de movimientos para que se logre o no una salida heterosexual o una salida homosexual. Experiencia que va a marcar ese a posteriori. Ese a posteriori, sí. Y ese a priori, ¿no?, que tiene que ver con lo que pasó con la identidad. O sea, cómo se conformó esa identidad. Entonces, en esa conformación, la nueva relación puede dar a, yo quiero una persona que sea igualita a mi mamá. Vamos a pensar, eso lo hace un heterosexual y lo hace un homosexual, ¿no? Uno puede ver que hay parejas heterosexuales en donde ella es una réplica de la mamá. Entonces uno diría, ¿y aquí qué pasó? Y durante mucho tiempo se consideró nada más la parte externa, es decir, es que elegiste a la pareja porque la estás amando, solamente puedes amar a alguien que es igual a ti. En realidad elegiste a la pareja porque se parece a tu mamá y estás haciendo el mismo tipo de elección. Creo que no fui claro con esto, voy a tratar de precisarlo. La elección de pareja se da en la identidad. O sea, ahí empieza caminar. Cuando se llega a esto que Xochitl habla del Edipo, ya se trae eso. Eso es que ha sido apoyado o es anaclítico. O sea, apoyado quiere decir que estos padres me prodigaron de atenciones y yo me apoyo en eso, pero lo dejo, me apropio de la parte que me gusta y creo una nueva. Pero queda la otra donde queda como fusionado y entonces ya no es que me apropio, sino me lo impusieron. Queda como un quiste impuesto, ¿sí? Entonces cuando llego a la elección de objeto, busco un objeto en función de esto anterior. Entonces, si es apoyado, busco algo que medio se parezca a mi madre en lo cariñoso, en lo gentil, en su capacidad de escucharme. Pero si no, a lo mejor lo hago como busco a mi madre respuesta en todos los sentidos, o sea, pero eso no quiere decir que la busque en un cuerpo de igual al de mi madre. Eso significa que incluso una pareja heterosexual, vaya, como mujer eliges a un hombre que sea amoroso como tu madre. Sí, eso es el apoyo. Puede darse. Si te apoyaste en eso. Porque además no puede ser de otra manera. Claro. ¿De dónde se toma? O sea, no lo traes en los genes. No lo inventas, no hay creatividad espontánea y creación espontánea. Es tu historia. Claro. A partir de tu historia vas eligiendo. Vas eligiendo. Claro.
Entonces, cuando llegas a hacer la elección en función de eso. Entonces, si lo único que tuviste en estos primeros momentos de apoyo es como un desmedido cariño hacia sí mismo, o sea, te hicieron creer que estabas hecho a mano y que eras el rey. El centro del mundo. El centro del mundo. Cuando llegas a elegir, eliges algo que se aparezca a ti o que te favorezca todo lo tuyo nada más. Sí, que eche luz a tu vida. Ajá. Pero no es una relación con el otro verdaderamente. Aquí ya llegamos a justamente la frase que hace un momento decías y que yo quisiera que terminara el programa hablando de la pareja sana, digamos una relación sana, independientemente de cuál sea tu opción, pero una pareja sana, que no se vierte hacia sí mismo, que se vierte hacia sí mismo, sino que se vierte al otro, a ser feliz al otro. ¿A qué me dices de esto, Luis Armando? Ay, a ver, ayúdame porque ya se me acabaron las ideas. Pues yo creo que tiene que ver con esto que vas diciendo, ¿no? Con la capacidad de ver a un otro diferente, sí, reconocerlo como diferente, con todas las características que tiene y relacionarte desde ahí. No desde lo que yo necesito, lo que yo quiero o lo que yo quisiera que fuera, que luego es algo que se ve mucho en las parejas, la queja de que no es todo lo que yo quiero. No responde a mis expectativas. Pero desde ahí va. Muy bien, Xochitl, me indican un corte. Marcha, vamos a un corte. Bueno, recuerde que vamos a ir al cuarto espacio del programa después de este corte y que el teléfono es el 3030-5350. Vamos a ver en qué consiste esa pareja finalmente, después de toda esta complejidad, y en qué consiste realmente una relación sana, que hay una preocupación activa por el otro, que sería finalmente el amor. Vamos al corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos varias llamadas del público muy interesantes, por cierto, todas ellas. Gracias por estar marcando. Ricardo Gutiérrez pide el teléfono de la Asociación Psicoanalítica y se une a varias llamadas más, en donde preguntan si hay posibilidades de accesibles para trabajar y para que les apoye la Asociación Psicoanalítica, sí, Luis Armando. Sí, la asociación, me ayuda Xochitl, tiene una clínica. Empezamos hace muchos años en Jardines en el Fresno. ¿Te acuerdas que te conté? Sí, cómo no. Que la gente nos ayudaba a barrer, nos cuidaba la clínica. Sí. La idea es como de retribución social, ¿no? Es una clínica que cobramos verdaderamente poco, solo para mantener la clínica. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y está en el 31 21 53 91. Si quieres, ayúdame, Xochitl, tú vas a saber 31 mucho. 21 53 91. ¿Xochitl? Está por Paseo de la Arboleda, 632, en Colonia Jardines del Bosque. Los horarios en que los atienden son de 10 a 2 y de 4 a 8. Hay que llamar, llenar una solicitud. Pedir cita. Y ya ahí los atienden profesionales y a un costo accesible. Muy bien, 31 21 53 91, ahí está, para que usted llame y pida más informes, y esto resume varias llamadas que tenemos por aquí. Hay otras llamadas interesantes. Dice Alejandro Ramírez, en Oaxaca hay una comunidad, dice los mujes, lo que se dice se llama el tercer sexo. Ahí viven, sus familias se sienten bendecidas cuando se da esta situación. Es todo un acontecimiento que es respetado por los indígenas. Así es. Era lo que yo refería al principio. ¿Sí? Gracias, Alejandro, por recordarnos bien esto. Así es, son verdaderamente considerados y respetados. Leticia Martínez dice, están usando términos equivocados como opción. No hay tal, los homosexuales no eligen, dicen. Yo creo que todos elegimos, ¿no? No, tiene razón, me quedé pensando. A ver. Es que cuando nosotros decimos elección de objeto, es como si fuera una elección consciente. En realidad no es consciente, o sea, es un decir nuestro, quizás sí tiene ella razón. Cuando uno busca un objeto o elige un objeto, lo hace desde el inconsciente. Entonces, pero seas heterosexual o seas homosexual, es igual. Sí, es igual. ¿No? Claro. Tienes razón no es que yo decida, voy a tener un objeto
de mi mismo sexo. Eso ya viene en esta cosa de la identidad. Claro. ¿Sí? De todo ese proceso que íbamos hablando hace rato, de cómo se va integrando el cuerpo, los ideales, la relación con el otro. Sí, con base en estos, llamémosle, condicionamientos, ¿no? Sí, sí. Pero viene una opción, finalmente sí. se cuela la opción siempre en cada momento de la vida. Sí, sí, ya están los fantasmas, entonces, ¿para dónde se hace uno, no? Sí. Sí. Cecilia Díaz, ¿qué pasaría si a los niños crecen en una pareja homosexual? ¿Crecerían como homosexuales, nos dice, o heterosexuales? Eso nos va a llevar a un programa, ¿eh? Sí. Eso nos va a llevar a un programa porque hay una gran controversia en la actualidad. En las familias homoparentales, desde el Congreso Internacional de Río, que fue hace 6 años, ya se presentaba qué pasa cuando una pareja, se presentó un caso de una pareja homoparental, homosexual, ¿sí? Que adoptaron a 3 niños. Y entonces la discusión venía que qué iba a pasar con estos. Y yo me acuerdo, ¿cómo se llama ese doctor que tú admiras mucho? Abel. Abel. Abel Feinstein. Me acuerdo que Abel dijo, miren, lo importante no es que sean homosexuales ni que no sean homosexuales, lo importante es el sufrimiento de estos 2 padres, porque en un programa que lo desarrollemos lo contamos más a fondo, sí. Y el sufrimiento de estos 3 niños huérfanos, o sea, eso es lo que tenemos que enfocarnos, sí. No tenemos que enfocarnos al prejuicio. Somos psicoanalistas, como psicoanalistas tenemos que ver el dolor, sí. No el prejuicio, ¿no? Ignacio Contreras dice, cuando no existe la figura del padre en una familia y la madre hace el papel de los 2, ¿qué pasa con el niño? Pregunta. Bueno, ahí habría que ver que una madre no puede hacer el papel de los 2, es madre, pero puede tener un lugar que en psicoanálisis llamamos como un lugar en la cabeza de la ley del padre. O sea, saber que ese niño no es de ella, tener esta separación y pues llevar en buen camino pues la crianza de ese hijo. Bien, pero hay más llamadas que preguntan por el teléfono, lo subrayo, 3121-5391. Nos quedan prácticamente 5 minutos y habíamos dejado en el aire cómo definiría Xochitl Luis Armando una pareja sana, hablemosle, una pareja preocupada mutuamente por el bien del otro, no sé. Xochitl, ¿qué dirías de una relación sana, sea o no sea homosexual o heterosexual, como quiera? Sí, o sea, justamente va por lo que decía hace un momento, que no importa tanto si es homosexual o heterosexual, en la medida en que sea capaz, tanto uno como el otro, de reconocerse como diferentes, de respetarse, de que vaya encaminado hacia allá, y que podría ir como con la pregunta que hacen de la pareja homosexual criando hijos, pues va por el mismo camino, pues, o sea, también parejas heterosexuales fallan, entonces... O fallamos, qué sé yo. Va desde ahí, o sea, desde un compromiso mutuo. Luis Armando. Sí, siguiendo la idea de Xochitl, amar la diferencia. Así como se ama lo igual, lo común, se tiene que amar la diferencia. Ahora, para poder amar la diferencia es muy complicado, sí. Porque ¿cómo voy a amar que ella quiera hacer una cosa que yo no quiero hacer? A ver, ¿cómo? No está fácil. Con respeto. Tuve que haber vivido esa experiencia con mi madre. O haber trabajado mucho conmigo mismo para poder hacer ese desprendimiento. Admirar hasta cierto punto esa capacidad del otro. Interesarse en que el otro es otro. O sea, no que no esté basado, Xochitl dijo hace rato muy bien, no es una relación de necesidad, no es que te necesito. O sea, puedo estar solo. Sí. Estoy contigo porque comparto contigo y dejo que hagas cosas. Y fíjate que mi reflejo, dejo, porque qué calidad de como qué. Que dejas. Me salió del inconsciente. Ya ves, pero respeto que hagas algo diferente que yo, que seamos diferentes. Claro. Y además, imagínate la carga, tener que responder a las expectativas del otro todo el tiempo. Y que cuando funciona, estoy contigo. O sea, todo el tiempo que funciona, estoy contigo. Y cuando ya veo que el asunto no funciona, puedo separarme. Porque mira, hay parejas heterosexuales y parejas homosexuales que duran en el pleito. No se trata de eso. No. Se trata de que estamos bien, duremos. Tampoco se trata de estar cambiando. Eso es una patología. Eso es ya la patología. O sea,
que muchas veces se criticó, que decían, es que los homosexuales no tienen consistencia en su pareja. Por supuesto que sí, hay homosexuales que tienen años con su pareja y han un gran respeto y un gran cariño. Sí. Y los ves pelearse como ves a una pareja heterosexual de muchos años. O sea, yo creo que es... Pelearse de vez en cuando. Que es... El punto está... No si es homosexual, si es heterosexual, sino cómo es la relación. Así es. Y en que no sea una relación de objeto único, bueno, que sí, decirlo, Armando, se escucha medio feo llamarlo objeto. Sí, a mí misma me brinca hablar de objeto. Sí, pero que como persona, como una frase común, dice, no poner todos los huevos en una canasta, o sea, tener pues diferentes actividades que disfrute la persona, que la prioridad pues sí se vuelve muchas veces la pareja, pero que tenga un trabajo, amigos, actividades que le guste hacer. Esos son diferentes relaciones de objeto que ayudan también para que una relación de pareja sea más sana. Y tiene mucho que ver con la madurez, ¿no? No es lo mismo cuando uno es muy, muy jovencito que quieres realizarte y a esa madurez que te va llevando la vida, en donde es una prioridad el bienestar de tu compañera o tu compañero, ¿no? Así es. Pues, ¿usted qué opina de todo esto? Gracias, Gonzalo Nicino, dice que está escuchando el programa, que le parece muy interesante. Gracias por todas sus llamadas. Antes de concluir, tenemos por aquí un par de minutos. Yo sé que acabas y cambiando de tema, sé que acabas de regresar de un congreso en Boston. ¿De qué se trató el congreso? Rápidamente, fíjate, cuéntanos, Luis Armando. Los psicoanalistas nos reunimos latinoamericamente cada 2 años. En Latinoamérica cada 2 años. Y internacionalmente cada 2 años. Eso da cada año, ¿no? Sí. Esta vez fue la internacional. Hay nuevas patologías, es la misma forma de trabajar los nuevos sufrimientos de la gente. Está todo el asunto de la homoparentalidad, sus efectos, cómo vamos a trabajar con gente que se mueve tanto, el problema de la migración, cómo es un mayor compromiso psicoanalítico. Entonces, el psicoanálisis es muy actual, aunque a mí me sorprende cada que voy a los congresos internacionales ver gente tan mayor trabajando, lúcida y profundamente, ¿no? 85 años y los ves ahí, que sí, ya lo creo. Y también tenemos la nueva generación como esta niña que a esa edad tan jovencita pues ya está en la formación. ¡Qué maravilla! Que es una maravilla. Antes las formaciones eran a los 50 años. No quiero decirle de Xochitl, no quiero que la diga, pero bueno, ha ido cambiando. Entonces, fue muy interesante, fueron muchos psicoanalistas empieza a haber psicoanálisis en Japón, quiero decir. Ah, ¿sí? Sí, eso es una novedad. Porque me sorprende que no haya existido antes. No, por el machismo. No se permite, el machismo no te lo o sea, el japonés es machista, recuerda. Sí. Entonces empieza a haber psicoanálisis en Japón, asociación psicoanalítica. Qué maravilla. Entonces, bueno, pues ni hablar. Excelente. Vamos a hablar de este tema en próximos programas. Nada más recordar lo que decía el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga justamente ayer, cuando hay una actividad constante, esos hombres de 85, 90 años que siguen activos, qué maravilla, ahí el cerebro no se va deteriorando, se enfrenta como con esa actividad del cerebro. Pero llegamos al final. Gracias por habernos acompañado a cada uno de ustedes. Gracias y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía.